Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a estar enseñando cómo tú puedes crear una página web para tu negocio con un diseño bastante profesional como los que estás viendo en pantalla, y lo mejor de todo es que tú los puedes hacer muy fácil y muy rápido. Así que quédate hasta el final de este video y sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos directo al grano. El paso número 1 para comenzar a crear tu página web para tu negocio es contratar el hosting y el dominio, ¿ok? Yo te voy a estar dejando un cupón con un 50% de descuento para que pues tú puedas acceder a esta gran oferta. En este caso vamos a estar utilizando HostGator, ya que es un hosting muy económico, pero además de eso es de excelente calidad, ok. Entonces ahí te voy a estar dejando el enlace en el comentario fijado y descripción de este video. Te va a mandar a esta página que estás viendo en pantalla. Como puedes ver, ahí tienes el cupón del 50%, le das clic aquí donde dice ver planes y aquí tienes los 4 planes. Yo personalmente te recomiendo el plan emprendedor, ya que es más completo. Simplemente para contratarlo, clic aquí en contratar ahora, te va a mandar por cuánto tiempo tú lo quieres contratar. Recuerda que si tú vas en serio con tu página web para tu negocio, yo te recomiendo a 3 años o a 1 año, ok. Por ejemplo, vamos a contratarlo a 1 año, vamos a darle clic ir al carrito. Ahí está cargando, vamos a esperar a que cargue y aquí, como puedes ver, nos manda a que nosotros registremos un dominio, ok. Aquí, como puedes ver, nos dice encuentra tu nuevo dominio y aquí vamos a buscar el dominio, vamos a ingresarlo para ver si está disponible. Aquí tú puedes ingresar el nombre de tu empresa. Como puedes ver, aquí ya yo ingresé un nombre y yo te recomiendo que pueda ser .com o .com.mx dependiendo en el país en el que te encuentres. Asegúrate que marque gratis como lo estás viendo en pantalla, ¿sale? Y por último, clic en este botón azul para buscar, para ver si está disponible. Ahí, como puedes ver, te tiene que aparecer esta flechita que dice buena elección, tendrás 1 año de dominio gratis, ok. Y listo, ya con esto clic aquí en adicionar dominio, ok, y ya se adiciona el dominio. Esto que dice la protección de dominio está activada, déjalo activado, ya que es de suma importancia, ok. Y listo amigos, prácticamente ya de aquí tú no tienes que mover absolutamente nada más, ok. Entonces aquí en el apartado de la derecha, como puedes ver, estamos viendo el cupón que te están aplicando del 50% y acá nos dice el total del pedido, que en este caso serían 745 pesos mexicanos. Sinceramente está muy económico, ya que es una inversión muy barata para crear tu página web, ok. Y por último, clic aquí donde dice continuar con la identificación, ok. Si tú todavía no eres cliente de HostGator, pues simplemente te tienes que crear una cuenta. Aquí ingresas tu correo, confirmas el correo y ingresas una contraseña, ¿sale? Y pues si ya eres cliente, simplemente le das clic aquí donde dice ya soy cliente, para que después puedas proceder al pago. Entonces, en cuanto ya tú inicies sesión en tu cuenta, ya puedes tú realizar tu pago para completar tu compra, ok. Aquí simplemente, como puedes ver, te dan estas opciones de pago: tarjeta de crédito, PayPal, pago en efectivo y transferencia bancaria. Si quieres que tu servicio se active rápido, yo te recomiendo o tarjeta de crédito o PayPal, porque son las dos opciones más rápidas, ok. Si escoges tarjeta de crédito, pues aquí simplemente rellena los datos de tu tarjeta y por último ya le vas a dar clic aquí donde dice finalizar compra, ok. Entonces, una vez que le des clic aquí, te va a estar llegando un correo con los datos prácticamente de tu hosting y de tu dominio, ok. Nos vamos al paso número 2, que es instalar la plataforma de WordPress a través de HostGator, ok. Lo que tenemos que hacer es ingresar a nuestro panel de HostGator. Simplemente te vas a la página principal de HostGator y aquí en el icono de la persona, ok, aquí tú le vas a dar clic y aquí dice portal del cliente, clic en entrar, ok. Entonces aquí nos va a aparecer para que tú te puedas loguear con tu usuario y tu contraseña. Simplemente aquí pones tu correo, contraseña, no soy un robot, y clic en ingresar. Y bueno amigos, una vez que inicie sesión te va a aparecer aquí en este apartado los dominios que tú hayas comprado, ok.
Igual aquí tú vas a tener el menú de tu lado izquierdo. Asegúrate de darle clic aquí donde dice sitios web y aquí tú vas a estar eligiendo el dominio que compraste. Por ejemplo, nosotros supongamos que compramos este dominio, ok, y aquí amigos tienes este botón del lado derecho que dice cPanel, ok, te lo estoy enseñando con la flecha. Simplemente le vas a dar un clic y en cuanto le das clic se te va a abrir otra ventana como la que estás viendo en pantalla, ok. Lo único que tienes que hacer es comenzar a bajar, ok, y asegurarte de estar aquí donde dice software y le vas a dar clic a esto que dice WordPress Manager, ok. Le das un clic y aquí simplemente vamos a estar instalando el WordPress, ok. Asegúrate de darle clic aquí donde dice instalar y aquí abajito dice instalar una nueva copia, ok. Entonces le tenemos que dar clic aquí donde dice instalar nueva copia, ok, y aquí vienen puntos importantes que necesito que pongas mucha atención, ok. Si quieres puedes darle pausa al video. Aquí como puedes ver dice seleccionar URL de instalación, ok. Aquí yo te recomiendo que pongas HTTPS, ok. Aquí pues vas a escoger tu dominio, ok. Lo demás lo dejas como está. Después vamos a bajar y vamos a este apartado que dice configuración del sitio. Nombre del sitio pues sería el nombre de tu empresa. Recuerda que si todavía no tienes algún nombre de la empresa lo puedes dejar con los datos de ejemplo, ya que también después tú lo puedes cambiar, ok. Donde dice descripción del sitio pues simplemente vas a poner una breve descripción a qué se dedica tu empresa, ok. Lo demás lo dejas como está y vamos a pasar a este apartado de cuenta de administrador, ok. Aquí usuario de administrador, tú vas a poner un usuario para que puedas acceder a tu cuenta. Donde dice contraseña de administrador también puedes ingresar una contraseña nueva, la que tú quieras, o simplemente puedes dejar esta que te asigna el sistema, ok. Acá tenemos una llavecita como te lo enseño con la flecha y esa llavecita si tú le das clic te va cambiando la contraseña para que tú puedas escoger la que tú quieras, ok. Para el ejemplo de este video yo le voy a poner una contraseña fácil de recordar que sería administrator, ok. Acá donde dice email administrador pon tu correo electrónico donde quieres que te estén llegando las notificaciones, ok. Tenemos aquí abajito elegir idioma, pues simplemente le vas a poner español, ok. Elegimos español. Entonces aquí tenemos esto de seleccionar plugin y como puedes ver tenemos este que está palomeado que se llama Really Simple SSL, ok. Lo vamos a estar dejando como está palomeado y ya no vamos a mover absolutamente nada más, ok. Simple y sencillamente le vas a dar clic a este botón que dice instalar. Vamos a darle clic y ahí como puedes ver ya de forma rápida y sencilla se está instalando el WordPress. Lo único que tenemos que hacer es esperar. Y listo amigos, como puedes ver acá ya nos dice enhorabuena, el software ha sido instalado correctamente. A continuación, como puedes darte cuenta, tenemos dos URLs, ok. Entonces vamos a darle clic a esta de abajo que dice admin URL, ok. Le damos clic y nos va a mandar a otra ventana, ok. En este caso ahorita vamos a estar configurando este plugin que es el que ya viene por defecto que dejamos, ok. Entonces simplemente acá como puedes ver dice casi listo para migrar y nos aparece pues esta palomita de color verde, ok. Lo único que tenemos que hacer amigos es darle clic aquí donde dice activar SSL, ok. Es lo único. Vamos a darle clic y listo. Realmente lo demás tú le vas a dar clic aquí en omitir, ok. Y también aquí en descartar, ok. Y listo, ya realmente no vamos a estar moviendo absolutamente nada más, ok. Ahora lo que sigue es instalar la plataforma que nos va a permitir crear los sitios web con un diseño bastante profesional, ok. Entonces es importante también que pongas mucha atención a los siguientes pasos. Y bueno amigos, vamos al siguiente paso que es instalar la plataforma que nos va a permitir crear sitios impresionantes para cualquier negocio que tú quieras crear el sitio web, ok. Entonces lo que tienes que hacer ahorita es irte al comentario fijado y descripción de este video
porque allí te voy a estar dejando un enlace para que tú lo puedas descargar, ¿ok? Recuerda que este enlace está en la plataforma que se llama Mediafire. Puede que después cambie la plataforma, ¿ok? Entonces ahorita se va a ver así. Recuerda que dice Mediafire y aquí te va a aparecer un botón de color azul que dice descargar, ¿ok? Recuerda que esto también tiene publicidad, no es publicidad mía, sino es publicidad de la plataforma, ¿ok? Entonces simplemente lo descargas y tienes que checar bien dónde se quedó ese archivo, porque ahorita lo vamos a estar utilizando, ¿ok? Entonces una vez que tú ya descargaste el archivo que te comenté, nos vamos aquí a nuestro WordPress. Aquí en el menú de la izquierda nos vamos a esta opción que dice apariencia, le damos clic y aquí le tenemos que dar clic en la siguiente opción que dice añadir nuevo, ¿ok? Vas a darle clic, después vamos a darle clic a esta opción que dice subir tema, ¿ok? En cuanto tú le das clic, se te va a abrir esta otra ventanita y aquí dice seleccionar archivo, ¿ok? Le tenemos que dar clic y aquí te va a mandar a tu computadora para que tú puedas seleccionar el archivo. Recuerda que el archivo que tú vas a seleccionar es el que previamente has descargado, que se llama VTime, ¿ok? Aquí yo lo tengo, simplemente le das doble clic, ¿ok? Y simple y sencillamente vas a darle clic aquí donde dice instalar ahora, ¿ok? Vamos a darle clic y ahorita lo único que hay que hacer solamente es esperar a que se comience a instalar el tema, ¿ok? Como puedes ver, ya de forma rápida acá nos aparece que ya el tema se ha instalado correctamente, ¿ok? Entonces lo que tenemos que hacer es darle clic aquí en activar, ¿ok? Vamos a esperar también un ratito y como puedes ver ya hemos instalado y activado nuestro tema. Ahorita te voy a estar enseñando cómo se puede utilizar, vas a ver que es bastante fácil y bastante sencillo. Y bueno amigos, prácticamente ya llegamos a la parte final y te voy a estar explicando de forma muy fácil y muy sencilla cómo funciona esta plataforma que te va a permitir crear cualquier sitio web para prácticamente cualquier negocio, ¿ok? Aquí como puedes ver en el apartado del menú de la izquierda tenemos esto que dice VTime, ¿ok? Si tú te llegaras a perder con el menú, ¿ok? Y por ejemplo estás viendo algo así, recuerda que simplemente aquí a la izquierda le das clic donde dice VTime. En cuanto tú le das clic ya te va a aparecer esta parte. Tenemos este apartado que dice website, ok, ahí te lo estoy enseñando con la flecha. Este apartado es muy importante y también tú puedes acceder desde la izquierda aquí donde dice preview website, es lo mismo, ok. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice website y vamos a estar viendo amigos una serie de plantillas que nosotros podemos instalar de forma súper rápida para cualquier negocio. Recuerda que esto tú también lo puedes adaptar, puedes modificar los colores, puedes modificar las imágenes, absolutamente cualquier cosa tú puedes modificar, ¿ok? Entonces como puedes ver son muchísimas plantillas prácticamente para cualquier negocio. Entonces aquí tú ya vas a poderte permitir crear tu sitio web para tu negocio, dependiendo qué tipo de negocio tengas. Si tienes alguna empresa, algún restaurante, quizás vendes algún producto, etcétera. Como puedes ver también en este apartado de la izquierda lo tenemos ordenado por categorías, por ejemplo animales y naturaleza, arte y cultura, carros y bicicletas, corporation y organizaciones. Entonces por ejemplo si tú quieres ver los diseños que hay para empresas y corporaciones, pues simplemente le das clic aquí, ahí está cargando, vamos a esperar un ratito y como puedes ver aquí nosotros ya vamos viendo qué tipo de plantillas hay y qué tipo de plantillas pues nos gustaría instalar. Por ejemplo, supongamos que tú quieres ver qué tal se ve esta plantilla de aquí. Aquí como puedes ver tenemos esto que dice select y aquí al lado tenemos este ojito. Entonces para que tú veas esta plantilla simplemente le vas a dar clic al ojito y aquí tú vas a poder ver qué tal se ve esa plantilla. Como puedes ver ahí se nos abre la plantilla y como te puedes dar cuenta tiene un diseño muy profesional, muy atractivo. Te aseguro que es bastante profesional y como puedes ver aquí tú ya puedes checar si esta plantilla te gustó o si tú quieres instalar otra plantilla.
Entonces supongamos que esta no te gustó, pues simplemente la tachas, ok, y como puedes ver tenemos esta ventana que se nos abre, pero recuerda que ya no vas a estar instalando esta plantilla, pues simplemente le das clic, recuerda siempre acá arriba donde dice website, le das clic y ya puedes volver a ver todas las plantillas, ok. Entonces supongamos que tú quieres, por ejemplo, instalar esta plantilla de aquí, igual vamos a verla, vamos a darle clic y como puedes ver igual está bastante profesional. Entonces, como te puedes dar cuenta, son diseños muy bonitos que tú los puedes ir adaptando a tu empresa. Recuerda que esto es lo genial de esta plataforma, que tú puedes modificar absolutamente todo para adaptarlo a tu empresa, negocio, ok. Entonces supongamos que pues queremos instalar esa plantilla que acabamos de ver ahorita del vehículo, ok. Entonces si la quieres instalar y esto prácticamente funciona para cualquier plantilla que tú quieras, simplemente le das clic aquí donde dice select, ok. Aquí tú vas a tener dos editores, ok, el editor propio que se llama vBuilder y el editor que se llama Elementor. Ya aquí va a depender del gusto de cada persona. Hay muchas personas que le gustan muchísimo Elementor y lo puedes seleccionar sin ningún problema, pero pues a mí me gusta más el editor interno que trae, que se llama vBuilder, ok. Pero cualquiera de los dos está excelente. Entonces vamos a seleccionar este y vamos a darle clic acá abajo donde dice Next Step, le damos clic. Y aquí como puedes ver tenemos dos opciones, vamos a elegir sitio web completo, ok, y que esté seleccionado estas dos opciones de abajo, ok, y vas a darle clic igual a Next Step y como puedes ver ya por último vas a darle clic aquí donde dice Start Installation, ok. En cuanto tú le das clic se te va a aparecer esta parte de la base de datos. En dado caso que tuvieras instalado algún archivo, yo te recomiendo que palomees este y le das clic en Delete, ok. En cuanto tú le des clic en Delete, ahora sí ya se va a estar instalando. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que se instale. Ahí como puedes ver nos va indicando que se está instalando en este caso el plugin y así va instalando absolutamente toda la plantilla. Y listo amigos, en unos minutos ya vas a tener un sitio web profesional. Acá ya nos aparece esto que dice Congratulations y te aparece esta flecha verde y listo, ya se ha instalado esa plantilla. Simplemente para verla le das clic aquí donde dice Check Your Website, vamos a darle clic y nos manda a ver qué tal se ve. Y como puedes ver se ve bastante profesional y ya prácticamente tenemos nosotros esta plantilla instalada dentro de nuestro dominio y de nuestro hosting. Como te puedes dar cuenta, muy fácil y muy sencillo totalmente de instalar y de hacer este tipo de plantillas. Y bueno amigos, para que tú puedas comenzar a modificar esta plantilla y adaptarlo a tu empresa, recuerda que puedes modificar absolutamente todo: el logo, los colores, el texto, agregar imágenes, quitar imágenes, etcétera. Lo que tienes que hacer es darle clic a este botón que está en la parte de arriba que dice editar con vBuilder, ok. Vamos a darle clic aquí. En cuanto le damos clic vamos a esperar a que el editor se cargue. Ahí como puedes ver ya se cargó el editor y es muy importante que sepas que aquí de tu lado izquierdo vamos a estar gestionando absolutamente todo y de nuestro lado derecho pues vamos a estar viendo reflejados los cambios, ok. Entonces por ejemplo el primer paso, como te puedes dar cuenta aquí, esto lo tenemos en inglés, ok. Si tú esto lo quisieras cambiar a español o poner lo que tú quieras, es muy simple. Simplemente te posicionas sobre el texto y le das clic aquí en el lapicito que dice editar. Vamos a darle clic y en cuanto tú le das clic amigos, aquí en la parte de abajo como puedes ver dice label y simplemente vamos a buscar la palabra que tiene ahí en inglés y simple y sencillamente lo vamos a modificar. Tú puedes poner la palabra que tú quieras, por ejemplo aspirado, ok, y para guardar los cambios simplemente dale clic acá abajo donde dice update, ok. Y como puedes ver de forma rápida hemos modificado ok. Así también si quieres el otro le das un clic igual en el apartado de hasta abajo, aquí tenemos la palabra que está y simplemente ahí comenzamos a modificar, ok. Ahí yo le puse lavado, clic abajo en update y así de forma fácil y sencilla ya hemos modificado esto
y hemos puesto aspirado y lavado. Como puedes ver, no nos tomó sinceramente mucho tiempo hacerlo, y así tú puedes modificar absolutamente todo. Por ejemplo, este texto que está en inglés, igual aquí simplemente te posicionas sobre el texto, clic en el lapicito, y como puedes ver aquí tenemos la letra. Supongamos que tú quieres ponerle aquí bienvenidos a mi sitio web, ok. Entonces, como puedes ver, de forma tan fácil y tan sencilla, tú aquí ya puedes ver los cambios. Recuerda que para guardar los cambios, clic en el botón de abajo que dice Update, y también puedes modificar absolutamente todo. Por ejemplo, este botón también te posicionas, clic en el lapicito, y aquí tú puedes poner contáctanos, por ejemplo. Y de forma tan fácil y tan sencilla hemos modificado. Y así, amigos, puedes modificar absolutamente todo. Como te puedes dar cuenta, este sistema es bastante intuitivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú quieres modificar el logo, poner el logo de tu empresa? Pues muy sencillo. Igual en el menú de la izquierda tenemos este mundito que te enseño con la flecha, y si le damos clic aquí vamos a estar viendo las opciones globales. Recuerda que desde aquí tú puedes modificar los colores, la estructura de la página, etcétera. Entonces simplemente le vas a dar clic aquí en global, y aquí tienes esto que dice logo. Como puedes ver, aquí tenemos el logo que tiene actualmente. Si tú lo quieres modificar, simplemente dale clic aquí donde dice browse, y te va a abrir para que escojas un logo. Pero si quieres subir un archivo de tu computadora, simplemente le das clic aquí donde dice subir archivos. Ahí te lo enseño con la flecha. Vamos a darle clic aquí donde dice seleccionar archivos, y te va a mandar a tu computadora. Como puedes ver, aquí yo tengo un logo. Vamos a darle doble clic, esperamos a que se cargue, y aquí tenemos este botón en la derecha que dice seleccionar, ok. Vamos a darle clic, y de esta manera, amigos, ya tenemos nuestro propio logo insertado en la página web. Como puedes ver, pues ahí está el logo. Recuerda que para guardar los cambios, clic en Update, y de esta manera tú ya tienes el logo puesto. Recuerda que también, si no te gustan estos colores, tú los quieres cambiar, también desde aquí mismo tú los puedes cambiar, ok. Absolutamente todo tú puedes cambiar. Aquí dice colores, también puedes cambiar absolutamente todo, texto, menú, etcétera. Entonces prácticamente ya quedaría en ti que tú comiences a modificar absolutamente todo. Créeme que es muy fácil y muy sencillo utilizar la plataforma, ya que es muy intuitiva. También recuerda que si tienes alguna duda, con gusto tú puedes escribirme ahorita en un comentario y yo te voy a estar ayudando. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que vas a tener el enlace del cupón de 50% de descuento para que puedas comprar tu hosting y tu dominio aquí con la empresa HostGator. Entonces por ahí te lo dejo en el comentario fijado y descripción de este video. También, si tú has creado tu sitio web con este tutorial, te invito a que lo puedas compartir dejando el enlace en los comentarios. Recuerda que también cualquier duda que tú tengas, escríbeme ahorita mismo un comentario para que yo te pueda ayudar. Realmente espero que este video te haya ayudado a crear tu sitio web para tu negocio, y muchas gracias por ver este video hasta el final. Te veo en el próximo video.